Ahora estamos en el Raval de Barcelona, que es uno de los barrios más multiculturales, más alternativos de la ciudad de Barcelona. Es un barrio que también a ratos tiene muy mala fama, ¿vale? Pero no vamos a hablar del Raval actual, sino que vamos a remontarnos un poco al pasado y vamos a hablar de una época en la que el Raval era básicamente una tierra de conventos, ¿vale? Y vamos a visitar además un detalle que nos queda de esta época y que nos recuerda pues todas las penurias por las que se pasaba en este lado de la ciudad. Vamos a visitar entonces el famoso Torno de los Expósitos. Entonces, vamos a empezar aclarando que el barrio del Raval es un barrio muy antiguo, ¿vale? Porque su historia se remonta más o menos al siglo XIV. En esta época toda esta zona del barrio estaba básicamente llena de cultivos. Digamos un poco que la idea era que si venían y atacaban a la ciudad de Barcelona, este lado de la ciudad pudiera alimentar al otro. Por lo tanto, esta zona también estaba amurallada. Lo que pasa es que a partir del siglo XV a esta zona de la ciudad van a empezar a enviar todos estos sectores de la sociedad que eran un poco pues como marginales, un poco molestos. Estoy hablando de enfermos, de criminales, de huérfanos, de prostitutas. Bueno, digamos que todo lo no deseado de la ciudad era enviado a este lado. Por eso este es un poco como el lado siniestro de Barcelona. Junto a todos estos sectores un poco proscritos de la sociedad llegaron también las órdenes religiosas, ¿vale? Porque tengamos en cuenta que antes del siglo XIX era la Iglesia la que se encargaba de realizar todos estos servicios de asistencia a la sociedad, no el Estado. Por este motivo, en el Raval se llegaron a instalar más de 30 órdenes religiosas. O sea, yo no soy capaz de nombrar 4 órdenes religiosas, aquí había más de 30. Y un poco dependiendo de la orden, pues se encargaban, además del trabajo apostólico, pues de prestar entonces este servicio a la sociedad. Y es bien curioso porque esto hace parte del pasado del Raval que no mucha gente conoce y digamos que de todos estos conventos y estas órdenes religiosas nos han quedado muchos detalles, solamente hay que saber dónde fijarse. Ahora estamos en uno de los mejores ejemplos de todos estos conventos que había en esta época, porque todo este bloque de edificios, incluso hasta el otro lado de la calle, era lo que antiguamente se conocía como la Casa de la Misericordia. La Casa de la Misericordia es de finales del siglo XVI, momento en el que un eclesiástico y catedrático de la Universidad de Barcelona, muy preocupado por el número de pobres que había en la ciudad, solicita al gobierno municipal la fundación de un asilo. Entonces, empezó como un convento, no, empezó como un asilo. Empezó siendo un asilo, pero con el tiempo fue creciendo, se construyó también un comedor, había un hospital, luego también estaban las escuelas de los frailes y además de los conventos, ¿no? Entonces al final pues todo esto se convirtió básicamente en un recinto dedicado entonces a la caridad. Y bueno, de todo esto, ¿qué nos queda? En realidad nos queda muy poco en la actualidad, ¿vale? Unos edificios los expropiaron, otros los están reutilizando, incluso hay otros que los destruyeron directamente, pero del otro lado, en la calle de Remeyers, nos queda un pequeño detalle y ese entonces es el que vamos a ir a visitar. Ahora nos encontramos al frente de las oficinas municipales del distrito de la Ciudad Bella, porque antiguamente aquí se encontraba la Casa de la Maternidad y los Expósitos, que fue fundada en 1852 y hacía parte entonces de la Casa de la Misericordia. En este lugar se acogían niños huérfanos, madres solteras, ¿vale? Pero sobre todo se acogían a los niños expósitos, ¿vale? Que eran básicamente los niños que acababan de nacer y eran entonces abandonados por sus familias. Es importante tener en cuenta que durante el siglo XIX las condiciones de vida en Barcelona, incluso para las clases más altas, eran muy precarias. Las familias generalmente pasaban por muchas dificultades económicas, por lo que la manutención del niño en algunos casos podía suponer un esfuerzo que no todos estaban dispuestos a hacer. Asimismo, en esta época prácticas como el aborto estaban totalmente prohibidas, teniendo en cuenta pues que según la moral católica pues toda la vida era sagrada, por lo tanto pues esto del aborto pues no era ni siquiera una posibilidad. La suma de estos dos motivos, un poco la cuestión de los abortos y también la precariedad que se vivía en esta época pues hacía que muchas personas pues finalmente decidieran abandonar a sus hijos y esta era un poco la alternativa que tenía entonces la Casa de la Maternidad y es que finalmente si la persona tomaba esta decisión lo podía abandonar entonces en el torno de los expósitos. Pero entonces, ¿cómo funcionaba el mecanismo? ¿Vale? Un poco la idea es que pasabas por la calle, dejabas el niño en el torno, luego lo girabas un poco para que ya entrara entonces al edificio y del otro lado pues estaban entonces las monjas de la caridad que se encargaban de la educación y de la protección del niño.
el nombre que le ponían era de acuerdo al día del santo en el que había llegado y el apellido solía ser Expósito, aunque leyendo un poco nos dimos cuenta que aquí en Cataluña es muy común ponerle el apellido de Deulofeu, que significa hecho por Dios. Y luego ya en la parte de arriba del torne había siempre un orificio donde la gente podía dejar también limosnas, y esto es muy importante porque de todas maneras pues estaban las casas de la caridad, pues había pues como esta ayuda que daban entonces, pero tampoco crean ustedes de que esto estaba totalmente resuelto. O sea, estamos a finales del siglo XIX y si ya en condiciones normales era muy difícil que el niño sobreviviera, pues se pueden imaginar que aquí las condiciones eran incluso mucho más complicadas. De hecho, bueno, en esta época casi que no se encariñaba mucho con la criatura porque la mayoría de las muertes eran de los 0 a los 5 años, ¿vale? Entonces por eso al final pues estas ayudas podían hacer un poco la diferencia. Pero bueno, más allá de todo esto, esta fue un poco entonces la solución que dieron las casas de la misericordia a este problema de la maternidad no deseada, ¿no? Al final pues vamos a ver que cada sociedad pues encuentra un poco su solución dependiendo de la época y el contexto. Estos tornos de los niños expósitos pues no crean que es algo solamente de Barcelona, en realidad se encuentran en muchas ciudades de Europa y generalmente estaban en calles un poco más privadas, no tan concurridas, y yo sé que bueno, ahora parece que no, que esta es como una calle muy abierta, pero tengan en cuenta que en toda esta plaza que estamos ahora, que es la plaza de Vicent Martorell, pues antes aquí había un convento, es que el Raval estaba lleno de conventos, entonces esto en realidad está un poco más oculto. Evidentemente el torno ya no se utiliza, ¿vale? Según las fuentes se utilizó hasta 1931, que es una época en la que tenemos una nueva constitución en España y se está tratando de quitar un poco el protagonismo que tenían las órdenes religiosas en la vida pública, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver entonces que al final pues esta fue la respuesta que dio la Iglesia pues a esta situación de la maternidad no deseada, y por eso entonces teníamos los famosos tornos de los expósitos. En los comentarios nos pueden dejar su opinión, qué tal les parece esto de los tornos, les parece que es una buena solución, una mala solución, o si habían escuchado alguna vez sobre estos mecanismos, ¿vale? Luego también tienen nuestra página web por si quieren conocer un poco más sobre las rutas históricas que hacemos en la ciudad y sobre todo sobre nuestra charla online sobre los carteles de la Guerra Civil Española, ¿vale? Pero lo vamos a dejar hasta aquí, luego a ver si en otra oportunidad hablamos un poco más del Raval, de las Casas de las Misericordias, pero esto ha sido todo, ya, adiós.